para entender la actualidad. Estás en Ahora es Cuando. Este es el análisis político con Rodrigo Bravo. 8:41. ¿Qué tal, Rodrigo Bravo? Aquí estamos, Juan Manuel. Felicitarlo a todo Radio Infinita y Mega Media por el tremendo trabajo que hicieron todo el fin de semana. 24, ¿cuánto más? Pues 24, como 46 horas interrumpida de transmisión, que realmente valió la pena. Yo tenía un matrimonio el día sábado y llegué a las 2 de la mañana y estuve en hotel hasta como a las 3:30 para ponerme al día. Ya, para ponerte al día. Oye, Rodrigo, tenemos aquí un entrevero político interno respecto de la declaración del presidente Gabriel Boric y la oposición de derecha cuestionándolo muy severamente sobre su ausencia de una mirada mínimamente crítica respecto al gobierno de Nicolás Maduro y solamente haberse concentrado en críticas al accionar del gobierno norteamericano en su declaración del día sábado. Después de una extensa reunión con su equipo más cercano, el canciller, el ministro del Interior, el ministro subrogante de Defensa y la ministra vocera de Gobierno, el día sábado Gabriel Boric salió a hacer una declaración. En un principio se especulaba que no iba a estar él, sino encabezada por el canciller, pero toma la decisión Gabriel Boric de asumir la vocería de algo que había posteado ya en redes sociales, lo había hecho más temprano. Que a mí me llamaron la atención un par de cosas. Uno, que creo que no hay duda que el derecho internacional fue pasado de lado al momento de la intervención de Estados Unidos en Venezuela y a raíz de montones de tratados. Por supuesto que acá hay una invasión o veamos cómo se califica de acuerdo a políticas internacionales. Pero, ¿dónde está el pero, creo yo? En dos elementos bien a considerar. Uno que creo no se ha hablado mucho, tú se lo consultabas a Alfredo Moreno, que es este reconocimiento que hace el canciller Van Claveren de que el presidente Gabriel Boric se comunicó con varios líderes internacionales, pero todos de su sector político. Sí, pues habló con todos de izquierda. Claro, pues. Brasil, México, Colombia, que piensan igual. Yo creo que en política internacional, y en política, una de las grandes gracias es hablar con quien no piensa igual y buscar soluciones conjuntas, convocar a reuniones que tengan una multilateralidad de opiniones para que no se divida esto en dos frentes, que es lo que pasa o retrata la declaración del gobierno de Chile el día sábado. Y lo otro que ha generado bastante ruido, que también lo conversabas con Alfredo Moreno, es esta definición que pareciera ser de política de gobierno y no de Estado. Estamos a 2 meses de que asuma un nuevo presidente de la República y no hubo un diálogo hasta ayer, yo estuve reporteando hasta ayer tarde, con el gobierno entrante de José Antonio Kast. Que llama mucho la atención porque en otras épocas, gobiernos que están en la medianía, digamos, de su periodo o iniciando su periodo, cuando han tenido que asumir una postura de Estado respecto a situaciones críticas, han convocado a todos los sectores políticos para tener una mirada común. Entonces, si no se hace cuando además vaya a entregar el poder, entendiendo que el fierro caliente lo tiene que tomar el siguiente gobierno, de verdad que solo confirma lo amateur y frívolo que ha sido este gobierno en materia de política internacional. Pero con algunos aciertos. Sí ha tenido, pero por de pronto el más importante de todo, creo yo, desde la perspectiva de la retórica de una posición política relevante, es un hombre de izquierda calificando como dictadura el gobierno de Venezuela, como lo hizo Gabriel Boric. Eso es un gran acierto. Pero lo que pasa es que tú lo borras de un plumazo cuando tu declaración no hace ni una mención siquiera a ese gran problema, que además es un problema que tiene un doble efecto en Chile: 800.000 venezolanos y una vulneración de la soberanía nacional. Si el gobierno de Nicolás Maduro mandó a matar a un venezolano en Chile con funcionarios disfrazados de la PDI, lo torturaron, lo mataron y lo enterraron en una toma. Entonces, el presidente obvia todo eso, lo deja de lado, solo para concentrarse en una crítica política de Donald Trump, sin darle un mayor contexto también a una situación que es mucho más compleja que simplemente lo que hizo el presidente norteamericano. Exacto. Su foco está absolutamente ahí. Puede haber tenido algunos aciertos, pero sí, la política de relaciones exteriores de este gobierno no va a pasar a la historia como algo destacado. O sea, tenían una cancillería donde se pelaban entre ellos y además se grababan para filtrar los pelambres de otros. O sea, así de penca, si es que las cosas son como son, no como no quiere que sean. De Antonio Rejola. Sí, pues pelando al canciller argentino y no habíamos visto nunca en la historia desde el retorno a la democracia que un ministerio fuera descabezado entre el ministro y sus subsecretarios. Sus subsecretarios. Salieron la ministra y los 2 subsecretarios, producto de la crisis en la Cancillería. Entonces,
Quiero decir que este gobierno no ha tenido grandes luces así como destacadas en materia política internacional, seamos así bien claros. Y creo que el presidente tuvo una oportunidad estupenda y la desaprovechó. Y después dice que va a buscar una coordinación y se coordina solo con los que piensan igual que él. Eso es una coordinación, po. No, ahí estoy absolutamente de acuerdo contigo, Juan Manuel. Y en términos de política de Estado, yo recuerdo haber reportado hace ya varios años, por ejemplo, claro, hay una postura única, había en su momento de la demanda marítima de Chile ante la Haya, reunirse al presidente electo Sebastián Piñera con Michelle Bachelet en su casa en Burgos. Claro, lo que pasa es que ahí sí tenía que definir qué tipo de estrategia iba a asumir en términos de cómo, que habían varios caminos, alternativas de caminos de cómo seguir la defensa chilena. Y ahí se coordinaba una política. Se ha tomado incluso la decisión de mantener los equipos, por ejemplo. Por ejemplo. Alberto Van Claveren, entre otros. Claro. Entonces, efectivamente, ahí... O sea, Eduardo Frei con Ricardo Lago respecto de la detención de Pinochet en Londres. Exacto. O sea, mantener la mesa de diálogo. Eso fue una coordinación política de Estado. Porque este era un problema que ya cruzaba una cuestión meramente política, que era discutir con otro país sobre la extraterritorialidad de las leyes. Exacto. Y Gabriel Boric no hace referencia ni a Nicolás Maduro como dictador, lo que había dicho, ni al pueblo venezolano, ni a los chilenos, o sea, a los venezolanos en Chile que celebraban a esa hora en las calles como si hubiesen ganado el Mundial de Fútbol. O sea, había una sensación de libertad acá en Venezuela que incluso puede traer como consecuencia que muchos de ellos lo decían en esos días, se trasladen a distintas o vuelvan o retornen a su país. Y eso es, por supuesto, algo que afecta a la política interna de nuestro país. Igual me preocupa en todo caso que el gobierno entrante no tenga una mirada crítica sobre lo que hizo Donald Trump. O sea, miremoslo desde otra perspectiva. O sea, es muy preocupante que estén celebrando la caída de Nicolás Maduro, pero que no hagan un punto, porque el presidente... La crítica no es a la posición de Boric sobre Trump, es que solo se haya concentrado sobre eso, porque el presidente Boric tiene un punto que es un punto muy relevante, es ético lo que hace el presidente en ese sentido. O sea, hoy es Venezuela, mañana puede ser cualquiera, y si lo hace Trump, y mañana lo puede hacer Putin, o lo puede hacer Xi Jinping, y todos argumentando defensa de la soberanía nacional, y mañana Putin puede sacar a Zelensky, y mañana Xi Jinping puede sacar a Javier Milei. Con argumentación de sus intereses nacionales. Entonces el presidente Boric tiene un punto. Si es la crítica es que solo tuvo un punto y no le dio un contexto. Y lo que me preocupa también de la derecha es que no hagan también al menos un matiz respecto de que el presidente Donald Trump actúa al margen del el orden internacional que se impuso el mundo desde 1945, incluso vulnerando su propia constitución. O sea, también me preocupa el otro lado. Exacto. ¿Se entiende, no? Y fíjate, o sea, porque van a asumir en 2 meses más. Entonces, no es como que esto es ensayo y error. No, van a asumir en 2 meses más. Yo quisiera saber si tienen una mirada crítica a lo que hizo Estados Unidos también. Y ahí hay un punto bien relevante. Yo estuve reporteando durante el fin de semana qué va a hacer o qué iba a hacer José Antonio Kast. También hace una publicación en redes sociales, pero se especuló mucho el sábado que iba a hacer una declaración pública durante el día, lo que finalmente no ocurrió. Se definió por parte de su equipo muy temprano que eso no iba a ser así por distintas cosas. Uno, porque sienten en el equipo del presidente electo que tienen que marcar una posición, pero hasta el límite que les corresponde hoy día sin haber asumido el poder. Me decían que no les corresponde, sienten ellos, entrar en detalles ni convertirse en esta etapa en analista de lo que está ocurriendo en Venezuela. Especialmente considerando que el gobierno en ejercicio tiene una posición absolutamente contraria, que es lo que conversábamos. Aquí hay 2 visiones de lo que ocurrió en Venezuela. Ninguno de los 2 ha tomado postura por el contrario, por la posición contraria. Y consideran en el equipo de José Antonio Kast que hay un terreno hoy día todavía esponjoso y que pueden pasar de acá en Venezuela y la relación con Estados Unidos demasiadas cosas durante el fin de semana. Sí, el presidente de la República, y lo dijo el presidente de Perú, Geri, que habían conversado durante el fin de semana. Y me atrevo a decir con buena base de reporteo que José Antonio Kast conversó con varios líderes internacionales. Creo no equivocarme al decirlo. No te podría decir con quiénes todavía, pero sí ha tenido una ronda de conversaciones con varios y que hoy día vamos a plasmar en la primera oportunidad que lo vamos a ver en público. A las 12 del día, el Tricel lo proclama oficialmente como presidente electo de la República, validando la elección que tuvimos hace ya algunos meses, hace un mes y algo. Y eso marca un hito en su
su campaña, no solo porque va a nombrar el gabinete en los próximos días, sino también porque va a ser la oportunidad en la que marque postura. Solamente va a hacer un punto de prensa después del Tricel, no va a hacer algo en particular por Venezuela, sino que va a contestar preguntas de la prensa, pero sin fijar una estrategia. Yo conversaba con algunas figuras de republicanos durante esos días y algunos me decían que habrían esperado una reunión con los expertos internacionales que hoy día están en el equipo de José Antonio Kast y una declaración potente de lo que ocurría. Eso no ocurrió, decidieron tomar un segundo plano y hoy día vamos a ver sin duda cuál es la postura, y creo que una de las preguntas claves es lo que marcas tú, Juan Manuel. ¿Qué es lo que piensa el próximo gobierno de lo que pasa en Estados Unidos? Hay que salir de la lógica binaria, de que si celebras la caída de Maduro, automáticamente apoyas lo que hizo Estados Unidos. O que si cuestionas a Estados Unidos por el accionar, automáticamente defiendes la dictadura madurista. Es que se puede celebrar la caída de Maduro y tener una mirada crítica respecto de cómo se produjo la caída. O sea, sin duda. Ahora, hay un último punto que creo que es bien relevante también a considerar en esto, y que nadie hasta ahora pareciera estar mencionando, porque queda como bien, digamos, escondido en un rincón, ¿no? Pero vaya fierro caliente que tendría que tomar Michelle Bachelet si es que llegara a ganar la Secretaría General de Naciones Unidas. ¿Querrá el mundo que sea una socialista nuevamente la que asuma la Secretaría General de Naciones Unidas en una situación como esta? ¿Irá a apoyar José Antonio Kast a Michelle Bachelet? Porque claro, es una mujer de izquierda, pero al mismo tiempo, como alta comisionada para los derechos humanos, emitió severos informes respecto a la violación a los derechos humanos en Venezuela. Por lo tanto, también a él ya no es simplemente decir si la apoyan o no la apoyan y qué planes tiene para dirigir Naciones Unidas. Aquí hay una cuestión concreta. ¿Cuál es la posición que ella asumiría para enfrentar una situación compleja como la que está viviendo Venezuela? Aquí entra a batallar ahora con todo la postulación de Michelle Bachelet y un eventual respaldo del próximo gobierno. Así es. Es un temazo. Un montón de definiciones que comienzan recién hoy día.